que se está iniciando. Listo. Para que... Buenas tardes, estimado tutor. Cordial saludo. En esta ocasión vamos a estar sustentando la actividad número 3 que lleva por nombre Componentes del manejo integrado de plagas. El grupo está conformado por Javier Chona, Juan Jiménez, Ginette Viloria, Hilbert Guerra y mi persona, Ivette Miranda. Pertenecemos al grupo número 3. Bueno, buenas tardes. Me corresponde el desarrollo del control cultural a través de esta interpretación. ¿Qué tenemos como o qué sabemos como un control cultural? El control cultural podemos mirarlo desde una parte pues preventiva. Todas las acciones que nosotros podemos hacer en pro de que afecte o llegue la plaga o en su momento que llegue la plaga y nos haga daño. Son todas aquellas labores que podemos hacer antes, durante y después del cultivo, como cuáles podemos mirar entre ellas la rotación de cultivo, la sincronización de cultivo, la siembra, el manejo adecuado de riego, la eliminación y la recolección de frutos post cosecha, para así evitar que en su momento dado lleguen las plagas y nos afecten en su momento los cultivos y los frutos, que es lo que estamos cuidando o preservando. Siguiente. Todas esas acciones culturales, por ejemplo, miramos qué son los cultivos, todos los métodos consisten en alternar diferentes alternativas o tipos de cultivo, como por ejemplo sembrar maíz en un año, en la rotación para que esas plagas no se vuelvan fuertes, no se vuelvan pues resistentes a este tipo de afectaciones, o todos los controles que podamos hacer para que el cultivo se mantenga y pues persevere en la producción. Y también debemos de cuidar pues la fauna pues benéfica, que en su momento es la que nos está ayudando a los efectos de la polinización. Siguiente. Muchas gracias, compañero. Bueno, continuando ahora con una alternativa natural que como lo es el control biológico. Bueno, ¿qué es el control biológico? El control biológico, pues, es un enfoque donde se utilizan organismos vivos para controlar algunas poblaciones de plagas o patógenos. Bueno, en lugar de utilizar pesticidas químicos, se utilizan algunos insectos benéficos. El método se basa, pues, en la dinámica natural de la relación entre depredador y presa. ¿Cómo funciona esto? Bueno, el control biológico puede incluir la introducción, pues, de algunos depredadores naturales, como lo mencioné anteriormente, como insectos o microorganismos que atacan a las plagas, en este caso a las plagas dañinas. También se pueden involucrar la utilización de patógenos. Estos infectan a la plaga y reducen de esta manera su población. Un ejemplo práctico es del control biológico es la introducción de las mariquitas, que es la que observamos en la imagen izquierda, en cultivos infectados de pulgones, que son estos verdecitos que vemos aquí. Bueno, las mariquitas son depredadoras naturales de los pulgones. Este es un ejemplo del control biológico. Esto puede ayudar pues a controlar la población sin utilizar químicos ni pesticidas, entre otras cosas. Vemos aquí también otros ejemplos que son claves en el control biológico. Muchas gracias. Resistencia de plantas a insectos. La resistencia de plantas a insectos es un mecanismo importante para proteger las plantas de los daños causados por los insectos.
En esto se presentan múltiples estrategias, donde utilizamos estrategias físicas, químicas y biológicas. Utilizamos la ambiosis. La ambiosis es un proceso donde la planta desarrolla ciertas funciones que son químicas. Por ejemplo, en el caso de la planta de tabaco. La planta de tabaco naturalmente libera una sustancia llamada nicotina, lo que es algo tóxico para muchos insectos, incluyendo el mosquito de tabaco. Tenemos la anticenopsis. La anticenopsis se refiere a la capacidad de una planta para evitar la oviposición puesta de huevos o la alimentación de los insectos. Esto puede lograrse a través de cambios de la morfología o la química de la planta. Este es una parte física de la planta. Y lo conocemos como en la planta de maíz, donde se tiene una variedad llamada maíz ojo de venado, que tiene una capa cerca de las hojas que hace que los insectos como el escarabajo del maíz puedan evaporizar ni alimentarse. Estos son mecanismos de defensa de las plantas. Encontramos la tolerancia. La tolerancia se refiere a la capacidad de las plantas de buscar una alternativa o de soportar algún daño causado por un tipo de insecto. Por ejemplo, la corteza puede ser un poco más gruesa para que los insectos no puedan comerse la planta. Por ejemplo, en este caso, la planta de trigo tiene una variedad llamada trigo de invierno, que es más tolerante al daño causado por el pulgón del trigo. En general sí causa daño, pero daños no son tan graves, lo cual la planta puede seguir con su crecimiento y productividad. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Bueno, el tema que voy a hablar sobre la ecología química, volátiles de plantas inducidos por la herbivoria y feromonas de insectos. La ecología química, volátiles de plantas inducidos por la herbivoria y feromonas de insectos, es la ecología química, estudia las interacciones mediadas por compuestos químicos entre plantas e insectos, tales como los volátiles inducidos por la herbivoria y las feromonas. Estos compuestos pueden funcionar como señales para atraer enemigos naturales o para alertar a la planta de la presencia de plagas. Según Cusumano 2020, exploran cómo estos compuestos pueden ser aprovechados para gestionar hiperasitoides y optimizar el control biológico. Siguiente diapositiva. Aquí nos habla sobre la ecología química, un ejemplo. Los volátiles de las plantas inducidos por la herbivoria, como el ácido osmónico, pueden atraer depredadores naturales de la plaga, como la avispa parasitoide Cotesia congregata de Morates de 1998. De esto también podemos analizar el uso de la canavalia para controlar los esperos de hormiga. Entonces, porque podemos encontrar feromonas que atraen y controlan esas plagas. Gracias. Siguiente diapositiva. Hola compañeros y tutor. Siguiendo con el tema, hablaremos sobre la ingeniería genética. La ingeniería genética básicamente es una técnica biotecnológica que permite modificar el ADN de los cultivos. ¿Esto para qué se hace? Pues para resistencias a insectos, virus, bacterias, entre otros organismos. Dentro de la ingeniería genética podemos encontrar varias clases, entre ellas cultivos transgénicos resistentes a insectos, también cultivos resistentes a virus, hongos y bacterias, también interferencias por ADN. En la ingeniería genética involucra mucho
la resistencia, y durante todos estos conocimientos se hace para mejorar la agricultura. Puede pasar la diapositiva, por favor. Dentro de la ingeniería genética podemos encontrar un ejemplo básico. Ejemplo, digamos que nosotros somos un agricultor y cada año pierdes una gran parte de tu cosecha, es decir, el maíz, por decirlo así. Y por culpa del gusano cogollero podemos perder decirlo así, ese cultivo. Antes nosotros aplicábamos muchos insecticidas, lo que aumentaba el costo y afectaba el medio ambiente. Pero gracias a la ingeniería genética, ahora el maíz BT, que tiene un gran gen de bacterias de Bacillus thuringiensis, este gen hace que la planta produzca una proteína tóxica solo para el gusano cogollero, pero no afecta a otros organismos ni a los humanos. Así que en esta podemos encontrar cómo se defiende y no solo nos ayuda, sino que reduce el uso de plaguicidas. Puede continuar. Buenas tardes. Las técnicas para esterilización de insectos plagas. Esta técnica, como la compañera anteriormente nos había relacionado, consta en un método de control de plagas e insectos que van de la mano con el medio ambiente. Estas técnicas de los insectos estériles o TIEs, que se denomina, es un método de control que es más respetuoso con el medio ambiente, ideado hasta la fecha. Lo más importante de esta técnica es la irradiación. Por ejemplo, aquellos insectos son sometidos y criados en masa y son sometidos a través de rayos X, la cual se le permite la esterilización de los insectos para luego liberarlos en masa, y estos insectos siguen con su vida sexual, pero no les permite la fecundación o reproducirse. Entonces es muy importante la utilización de estos insectos porque son amigables con el medio ambiente, pero no les permite la reproducción. Y las hembras, por ende, no les permite pues que éstas lleguen a su ciclo de maduración, y la especie pues disminuye porque no hay machos fecundando la especie. Voy a citar dos ejemplos claros. Uno hace referencia pues a los machos que son liberados, los machos de moscas en las zonas infectadas, y luego se acoplan con las hembras silvestres, pero la cantidad de estas no superan a los machos que están en la vida silvestre y tienden a desaparecer. Y otro muy ejemplo claro es el que tenemos en la parte de los programas de liberación masiva de insectos esterilizados, que en su momento son vectores del dengue y el Zika, los cuales son liberados los machos estériles en las zonas donde hay la mayor afectación e infectación, para que luego las hembras en su modelo no les permite reproducirse y por ende pues baja la población. Siguiente. Vamos a seguir hablando sobre el control químico. El control químico implica el uso de insecticidas para reducir las plagas, pero solo cuando sea estrictamente necesario. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando los niveles de infestación superen el umbral de daño económico y no haya otras alternativas para proteger nuestro cultivo. Es casi la última manera que debemos escoger para fortalecer estos cultivos. Es fundamental que los productores aplicados sean selectivos y se utilicen en dosis bajas para garantizar el control de la plaga sin afectar la fauna benéfica, minimizando así el impacto en el agroecosistema. Un ejemplo de este control químico es el uso de insecticidas como el Primicar para controlar la plaga del pulgón, el Mysius persicale en los cultivos de la lechuga. Es un ejemplo de control químico
Sin embargo, es importante tener en cuenta que el uso excesivo de productos químicos puede generar resistencia en las plagas y dañar el medio ambiente. Post 1997, de este tema también quiero llegar el uso del metonil, el uso del Cooper para controlar la pitóctora o la monilia en el cacao. Son un control químico y hay que tener muy en cuenta que este es un paso que debemos tener últimamente para tener sí o sí solucionar todo este cultivo. Entonces hay que tener anteriormente los otros controles biológico, ecológico, genético, antes de llegar al químico. Gracias. La siguiente presentación. Bueno, eso, muchas gracias por estar, por escuchar. Eso fue la presentación de componentes del manejo integrado de plagas. Muchas gracias. Gracias.